verdad es un gusto para el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires comenzar nuestro 8º año de funcionamiento en una nueva casa. Los 7 años previos trabajamos en el Centro Cultural de España, ahora nos hemos mudado al Instituto Goethe y espero que sea una relación fructífera tanto para el Instituto como para nosotros. Para quienes no nos conocen, nosotros hace 7 años que nos reunimos en forma sistemática para tener conversaciones vinculadas con 3 temas que son los que en última instancia nos preocupan. Por un lado, los temas que hacen a la traducción, ya sea aspectos técnicos, ya sea aspectos administrativos. No siempre las relaciones entre traductores y editores son lo que deben ser, entonces hemos tratado de conocernos un poco más, editores y traductores. Hemos tratado también de domesticar un poco a los editores para que entiendan un poco la naturaleza de nuestro trabajo, y hemos trabajado también sobre cuestiones que tienen que ver con la legislación. De hecho, el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires apoya la iniciativa que hay justamente para una nueva legislación vinculada a la Ley de Derechos de Traducción que se está trabajando en este momento. Otro aspecto que nos interesa muchísimo, y por esta razón están ustedes, y por esta razón desde hace 7 años nos asociamos en esta actividad en el mes de abril con la Fundación TIPA, es todo lo que tenga que ver con el mundo editorial. Vale decir, saber cuestiones que tienen que ver con el mundo editorial y que van más allá del estricto trabajo en soledad que hacemos los traductores, y que tienen que ver con justamente aprender nosotros también lo que tienen para enseñarnos los editores y descubrir desde este otro lado del mostrador una dimensión diferente. Y por último, un tema que no es para nada menor y que en esta época es particularmente complicado, es el que tiene que ver con la propiedad del castellano. Probablemente los extranjeros que estén acá piensen que el castellano es uno solo. El castellano depende de muchas provincias que lo hablan. Esas provincias se llaman España, Argentina, México, Perú, etcétera, etcétera. Y hay peleas justamente porque en más de una oportunidad los españoles quieren arrogarse el derecho a legislar sobre la lengua cuando ese derecho no corresponde. Entonces también, por ejemplo, un día como el de hoy es una muy buena oportunidad para charlar, ya que tenemos traductores británicos, sobre qué es lo que pasa con la lengua inglesa, o en otras oportunidades los hemos hecho con la lengua francesa, etcétera, etcétera. Independientemente de estas reuniones, hay un blog al cual ustedes entran poniendo en el Google Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, donde todos los días del año subimos información vinculada con estos 3 puntos, y también subimos los videos de las mesas que tenemos una vez por mes. Se plantean encuestas con traductores, con editores, con libreros, etcétera, etcétera. Se plantean problemas puntuales que tienen que ver con un autor determinado, se comentan las noticias que hay en los diarios y revistas de la parte del mundo a la cual accedemos. Muchas veces se traducen noticias y demás, y en algunos casos esas noticias sirven justamente para llevar adelante nuestra tarea. La reunión de hoy, por supuesto, va a ser filmada como todas las otras reuniones. En unos días la vamos a subir en el blog del club, pero también va a estar en el sitio del Instituto Goethe. Y la idea es básicamente que quienes no ven normalmente, no pueden acceder a estas reuniones, lo puedan ver en forma desde sus lugares de origen y demás. Tenemos un número de visualizaciones muy grandes. El blog tiene aproximadamente unas 11.000 entradas mensuales, y a veces es muy curioso porque realmente llama la atención que de pronto se trató un tema ruso y hay en un mismo mes 2.500 entradas desde Rusia para ver qué es lo que se dijo en tal o cual reunión, etcétera, etcétera. Y esto mismo sucede prácticamente con casi todos los países. Entonces, cuando llegue el momento, les vamos a acercar el micrófono luego de que dialoguemos un poco entre nosotros 4, para que esto sea una conversación entre todos y ustedes puedan hacer a su vez preguntas.
no las hagan sin el micrófono porque si no eso no queda registrado y solamente se va a escuchar una única parte. ¿Correcto? Empezamos entonces. Y sos la candidata. Amanda Hawkinson, que aparte de ser traductora literaria, durante muchos años fue directora del Centro de Traducción de la Universidad de East Anglia. Bueno, entonces mi primera pregunta tiene que ver justamente con eso mismo. ¿Qué es ese Centro de Traducción y qué es lo que hacen ahí? Bueno, the British Center for Literary Translation fue fundado por un profesor a la universidad, un escritor, gran escritor alemán que se llama Max o W.G. Sebald. Y bueno, fundó la institución en 1989 y fue para la recepción de escritores y traductores de cualquier país en el mundo para venir descansar como la primera casa de traducción que había, que no existía hasta la fecha en todas las islas británicas. Y fue porque él enseñaba dentro de una escuela de creative writing y quería afirmar que la traducción literaria también es una forma de crear. Y entonces enseñaba, bueno, este estilo de escribir, porque al final lo que hacemos cuando traducimos es poner en la página, en nuestro propio idioma, un libro, en donde son nuestras palabras, claro que no existieran sin el autor original, pero si uno no puede escribir en su propia lengua, no puede hacer la traducción tampoco. Y eso fue el principio. Luego creció poco a poco el centro y bueno, hasta la fecha ahora tiene anualmente una lectura que se llama la lectura Sebald, que trata de temas o de Max Sebald, de su obra, o de traducción literaria, nada más esto. Y luego tiene también residencias para traductores, sobre todo ahora de la India, que vienen cada año y estudian y traducen dentro del centro. También arma todo un programa de eventos, lanzamientos de libros traducidos y tal. Y tiene mucha vinculación con otras universidades, sobre todo en la India y en China ahora. Y intercambios de estudiantes más allá, un poco como el sistema Erasmus dentro de Europa, pero más bien internacional. Y bueno, creo que es un poco... Bueno, para seguir abriendo el juego, la próxima pregunta es justamente para Simon Lerge, editor de la editorial Surkamp. Y bueno, me gustaría que en todo caso presentaras un poco brevemente la editorial, pero aparte nos comentaras en qué radica el interés en América Latina y en la lengua castellana, porque tengo entendido que el catálogo es muy activo en esa dirección. Me llamo Simón, llevo 5 años en esta editorial, Surkamp se llama. Surkamp se fundió en 1949, basando su catálogo en Hermann Hesse, en Walter Benjamin, en los libros de Adorno. Llevábamos como 20 años más o menos focalizando esto y en los 70 empezamos a publicar como varios autores latinoamericanos. Como hicimos un catálogo en este segmento y publicábamos como Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Julio Cortázar en la traducción, y desde entonces seguimos estamos como conocidos por este segmento, por las traducciones de América Latina. Y ahora nuestro catálogo se basa en los siguientes nombres, diría, en Alejandro Zambra, por ejemplo, Samantha Schweblin,
Vamos a sacar Rodrigo Aspun en un rato. Y sí, es como en la ficción internacional es nuestro enfoque principal. Bueno, Nick Castor es, aparte de autor y aparte de periodista, también traductor de literatura en lengua castellana, en lengua francesa también, y asiduo visitante de la Argentina. Entonces, ya empezando a hablar un poquito en términos de traducción, querría saber cuál es tu interés como traductor, en todo caso, en la literatura que se escribe en esta región del mundo. Bueno, yo vine por primera vez a Argentina en el 75, hace 40 años. Y cuando trabajaba en la BBC muchos años después, mi lema fue: es una persona que siempre estuvo en el lugar equivocado, en un momento equivocado. O sea que estuve en Argentina durante el proceso de reorganización nacional, o la dictadura, si quieren. Y aprendí el español aquí en las calles de Buenos Aires, incluso aquí en el GAT. Había aprendido francés 7, 8, 10 años en la escuela, en la universidad, en el postdoctorado, pero aprendí el español aquí, con una mujer, por supuesto. Y con una familia argentina que no hablaba inglés. Y de alguna manera eso me despertó un interés que no había tenido en el francés, como estaba aprendiendo todos los días sobre el pucho, creo que se dice. Eso me despertó un interés por la literatura, que en ese momento también se leía mucho, ¿no? Del boom y después del boom. Me despertó un interés que no había tenido tanto en francés, que era aprendizaje académico más bien. Y desde ese entonces me interesaba siempre lo que estaba produciéndose aquí en Argentina, pero también después mucho en otros países de América Latina. Desafortunadamente, por mi experiencia aquí, de 75 a 78, empecé traduciendo cosas de derechos humanos para Amnistía Internacional. Y también edité la versión inglesa de Nunca Más, que todos conocen de los desaparecidos aquí. Pero al mismo tiempo había mucho exiliado en Europa. Y empecé traduciendo a autores argentinos que no vivían más en Argentina. Osvaldo Soriano, por ejemplo, cosas de Julio Cortázar incluso. Y desde ahí se fue, bueno, mis intereses, tengo un hambre muy voraz por la literatura, entonces de ahí empecé y nunca pude salir de Argentina. Amanda, ¿cuál es tu historia entonces, a propósito de esta misma pregunta? Bueno, un poco parecido. Nunca empecé pensando que iba a ser traductora, ni mucho menos. Es que en vez de venir a Argentina, yo llegué a México la noche de Tlatelolco, ¿no? Siendo teenager. Una puntería fantástica. Bueno, luego, después te explico cómo nos conocimos, pero tiene que ver con derechos humanos también y con la traducción literaria. Pero no, llegué vía o rumbo a Berkeley University, donde iba a estudiar, y bueno, a pesar de lo que sucedía aquella noche, cuando salieron los tanques y la policía, las fuerzas armadas en la calle, y mataron hasta 500 estudiantes en una manifestación en contra de la corrupción alrededor de los Juegos Olímpicos que había en aquella época en México. Y ahora, cuando salimos, estábamos mirando a la tele 2 minutos, Dilma Rousseff en Brasil, el problema de... ¿Es el Partido Mundial de Fútbol? Yo no sé nada de fútbol. Bueno, gracias. También, otra historia repetida, la historia se repite siempre. Pero a pesar de todo eso, me enamoré totalmente de México, absolutamente. No sabía por qué había nacido en otro lugar,
quería nomás volver y vivir en México. Entonces, en el mismo mes que terminé mis estudios en la universidad, volví a vivir en México, ahí a trabajar con la Amnistía Internacional y escribí reportajes muy largas después de mis visitas al cárcel de Lecumberri, donde estaban todos los presos políticos, y mandarlos a la oficina de Amnistía en Londres, donde seguramente Nick Keister los leía o no los leía y votaban todos porque no le interesaba, no sé lo que pasó al final con todos los reportajes, pero trabajaba y ayudaba a los presos políticos trabajando con sus abogados allá. Y tuve que, para mandar cosas afuera, tuve que traducir y empecé así. Y nació mi hija mayor, también viviendo en México, me fui a vivir allá con mi esposo inglés y cuando volvimos a Inglaterra seguía en derechos humanos, siempre traduciendo. Y con Nick yo creo que la primera cosa que hicimos un poco juntos fue que yo también traduje una parte de Nunca Más, del libro sobre los desaparecidos aquí. Y bueno, luego seguía traduciendo, pero como Nick decía, es bastante difícil vivir no más que de la traducción literaria. Entonces yo me hice catedrática también, soy profesora de traducción literaria y bueno, traducía en mi tiempo libre. Y de Argentina traducía también con Nick a Rodolfo Fogel y ¿quién más? Sí, no, pero contigo nada más de Argentina, no, sí, y de mi parte de Ricardo Piglia, de Sergio Pizio, también cosas de César Aira y no me acuerdo más, y muchos autores mexicanos y centroamericanos. Redactaba una revista, Central America Report, para los comités de derechos humanos en Inglaterra también. Bueno, y en tu caso, Simón, ¿cuál fue tu acercamiento a la literatura de lengua castellana? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ya como editor, ¿qué es lo que determina que vos elijas a tal o cual autor para que se traduzca en tu editorial? Ya, mi acercamiento, mi historia de acercamiento es mucho más aburrida, mucho más convencional. Y siempre, yo empecé como lector o a leer bastante tarde, a los 17 años, y empecé con los títulos normales, ¿no? Como que sería en este tiempo con Milan Kundera, Germán Hesse, estas cosas. Y luego me abrí paso a esta literatura latinoamericana con Mario Vargas Llosa, incluso Isabel Allende, y estos libros que me abrían un mundo de lector diferente, ¿no? Eso es más una historia de lector, ¿no? Es una historia bastante personal, solo transmitido por los libros, por los textos. Y la segunda parte de la pregunta es bastante, mi respuesta sería bastante subjetiva también, ¿no? No tengo como criterios intelectuales o criterios bastante fijos que busco en textos, sino más o menos una intensidad que yo siento y que yo creo que puedo transmitir al público, y eso busco, y eso puede salir por todos lados, creo. La pregunta va dirigida a ustedes dos, entonces, como traductores. Entiendo que las editoriales muchas veces nos encomiendan trabajos de traducción, y entiendo también que muchas veces somos los traductores los que hacemos el trabajo de scouts, planteándole a la editorial el interés de publicar a tal o cual autor. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Bueno, ese es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Porque
estuvimos hablando con la gente de nuestro grupo todo el día de esto, ¿no? Cómo la relación entre traductor, editor y academia, si quiere, y el lector, parece una cosa muy casual, que no es ciencia para nada. Tenemos un amigo editor que decía que él consideraba 400 libros antes de elegir uno para publicar. Hay una cantidad enorme todos los días que reciben los editores, y reciben. Y si un traductor va con una propuesta, bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo reciben bien de un traductor? ¿O prefieren de un agente literario? ¿Prefieren de un amigo? No sé cómo se hace la selección. En mi caso, nunca he propuesto a nadie, me parece. Siempre me han ofrecido y yo he dicho, bueno, ok, muy bien. Pero se pone muy doloroso cuando uno le encanta un autor, pero después el editor dice, bueno, vendieron solamente 200 ejemplares, no vamos a seguir. Por ejemplo, hablaron de Roberto Alt, yo traduje Los Siete Locos. Y dije, bueno, ¿por qué no los lanzallamas? Y dije, no vendimos nada de Los Siete Locos, no vamos a seguir con Roberto Alt. Y a mi juicio, cuando un autor es extranjero, solamente dan una oportunidad, quizás dos, a lo mejor, ¿no? Y no hay seguimiento, y no entiendo por qué no. ¿Por qué no se comprometen con un autor y hacen 5 o 6 libros? Simón dice que es distinto en Alemania, que eligen al autor, no el libro. No diría en Alemania, pero con Surkamp intentamos exactamente esto, ¿no? Como comprometerse a un autor y publicar un libro, después otro, pero siempre hay un final, ¿no? No puedes como seguir con 8 libros o 12 libros que no se vendan. Y luego quitas plazos para otros libros, entonces es un poco difícil. Sí, pero comprometerse a un autor es el reto más noble que hay. Sí. Amanda, ¿querés agregar algo a esta cuestión? Sí, yo creo un poco que el mundo de las casas editoriales se ha hecho un poco más, feroz, muy competitivo. Y bueno, cuando yo empecé fue casi como casual. Yo redactaba revistas sobre derechos humanos en Centroamérica mientras como 8 años. También estaba dentro de una revista feminista que se llamaba Spare Rib, la primera revista que había de este estilo. Y a través de estas dos cosas vino una mujer de una nueva casa editorial, Women's Press, y me pidió, no publicó nada de América Latina, no sé lo que hay, ¿por qué no empecemos con Centroamérica? Pues que trabajas ya con Centroamérica y puedes hacer una serie de libros, una antología de poesía, otra de cuentos, luego vinieron de ensayos, novelas y tal. Y bueno, yo no creo que ahora sucedería igual, que alguien realmente una casa editorial iba a buscar una cosa nueva y pedir a quien sea de empezar toda la serie así. Bueno, empecé allá y luego seguía con traducir más y más autores femeninos sobre todo. Y yo creo que hay una relación, para mí, en mi propia experiencia, un poco más compleja quizá de la tuya, porque hay un sistema en Inglaterra que se llama Reader's Reports, y un traductor o una traductora puede escribir nomás un par de páginas
como defendiendo a un libro tal cual para decir que esto sí sería bueno para su lista por esos motivos, esos serían los lectores, ¿no? Me imagino la audiencia que habrá por este libro y tal, y la casa editorial pueden tomar en consideración lo que dice la traductora, ¿no? Y esto también es para proteger un poquito al redactor o al commissioning editor, por si por casualidad no sale bien la cosa, no se vende el libro, que por lo menos tienen o pueden decir al director de la casa, bueno, tuve ese reportaje que me dijo que eso es un escritor muy importante y bueno, infelizmente no se vendió muy bien en Inglaterra, pero es a pesar de ser un autor con renombre como Julio Cortázar o lo que sea. Bueno, así es un poco. En el caso de Gran Bretaña, que junto con los Estados Unidos y con los otros países que hablan inglés, solo se publica un 3% del total en traducción. Alemania tiene, creo que, un papel enorme. Sí, ¿cuánto dijiste? 20-25. 20-25. Justamente, cuando yo te preguntaba antes los criterios de traducción y demás, se busca también rellenar huecos, vale decir, autores que de pronto son muy importantes en origen y que no fueron traducidos en un determinado momento, o digamos, es mucho más aleatorio el orden en que se publican los libros. No, yo diría que ahora no lo sé, antes se intentaba más representar regiones, ¿no? Representar diferentes mercados, diferentes continentes, regiones. Ahora es más buscar nuevas voces. Siempre eso es la palabra clave de la literatura de traducción, es como encontrar una nueva voz internacional. Y eso puede salir por todas partes, pero hay como obstáculos que lo impiden a veces, ¿no? Como todos los editores en Alemania leen en inglés. Entonces, si sale algo muy interesante en inglés, todos lo leen, lo ven y lo quieren comprar. Si sale en español, es un poco menos. En francés también hay un montón de editores que leen francés, pero si sale en portugués o también de las Indias, es un poco especial el caso, pero siempre se trata de esto, de buscar una nueva voz. ¿Y cuál es la importancia que tienen los agentes? ¿Cómo se enteran ustedes, por ejemplo, de la existencia de nuevos autores? Nosotros trabajamos con scouts que hacen un buen trabajo, un gran trabajo para nosotros. Nosotros tenemos un scout en Londres, en Nueva York, y un scout para todo el mercado español. Y ellos están en contacto con todos los agentes, buscan en los catálogos y nos enseñan todo, pero ya con una recomendación, diciendo que vale, eso debe ser importante, eso míratelo bien, eso lo puedes atachar, y así vamos como navegando este mar de submisiones y luego leemos, pero siempre hay un filtro antes de los scouts. Sí, pero luego es la lectura. La lectura es... Una pregunta que va dirigida un poco a los tres. Hay una superstición aparentemente en todo el mundo, que es la superstición de la juventud. Vale decir, imaginar que si se trata de autores jóvenes son necesariamente buenos, cuando muchas veces existen agujeros muy grandes de autores ya muertos o ya desaparecidos que no son para nada conocidos. Doy dos ejemplos muy simples. Felisberto Hernández en Uruguay, Juan Emar en Chile. Son dos autores que murieron hace mucho tiempo, que tienen una circulación hasta cierto punto limitada, incluso en la lengua castellana. Felisberto Hernández menos, porque fue muy elogiado por Cortázar. Juan Emar sigue siendo un secreto chileno.
Pero, por ejemplo, uno ve muchas veces que lo último que buscan las editoriales es al nuevo autor, aquel que está entre los 25 y los 35 años y que supuestamente tiene una nueva voz, y se dejan de lado justamente estos autores que son enormemente importantes. Entonces... Sí, siempre los editores dicen, no queremos personas muertas, escritores muertos, eso es lo peor que puede haber. Como hoy en día el autor se supone que hace su propia publicidad, tiene que venir, tiene que hablar inglés, tiene que promover su propio libro. Hay una resistencia a establecer una lista sólida de las generaciones, por ejemplo, de la literatura argentina. Martín Cohen esta mañana nos habló de 4 o 5 generaciones con 3 o 4 autores en cada generación. Es imposible pensar que eso se podría traducir al inglés. Hay uno de una generación, otro de ahí, y tienes razón, que están buscando la nueva voz siempre. ¿Para qué? Muchas veces esta nueva voz repite lo que había hace 50 años. Y no veo cómo se puede salir de eso, bueno, es el bottom line, es lo que se puede ganar. Pero para mí es una falta de respeto a la literatura, ¿no? Pero lo que más interesante es que hay excepciones a eso. Por ejemplo, en Inglaterra, en los últimos 5 años, se ha redescubierto a Stefan Zweig, por ejemplo, ya que estamos en el mundo alemán. Hay algunas personas son valientes y dicen, me gustó leer esto y entonces voy a publicar todos sus libros. Pero eso pasa muy pocas veces. Y tendría que haber mucho más de eso, de buscar realmente presentar una lista completa, una lista bastante bien pensada de la literatura de cada país. Pero, por ejemplo, la semana pasada era la Feria del Libro en Londres, muy gran feria. Hablé con una editora que estaba muy feliz. Tengo mi escritor turco. Es así. Ellos buscan un escritor de cada región, ni siquiera de cada país. Y ella tendrá en su lista un turco, un sudamericano, un australiano. Y está feliz. Pero no piensa más allá de eso. Bueno, a propósito de lo que decís vos, una vez un editor francés de Gallimard me dijo que todas las editoriales francesas querían tener un latinoamericano porque nunca se sabe quién puede ser el próximo García Márquez. Y no es un chiste, después de la Biblia, el libro más vendido en Francia en toda la historia francesa es 100 años de soledad. Entonces, justamente tener un autor latinoamericano tiene esa posibilidad. Volviendo entonces a lo que estábamos diciendo respecto del criterio de novedad y todo lo demás, ¿tuvieron, en tu caso particular, tuvieron sorpresas con un autor al que no apostaban 100% y que resultó funcionar bien dentro del universo alemán? ¿Una voz nueva o un clásico? Lo que sea. Lo que sea. Sí, es como... ¿cómo se dice? Con esto de representar todo el catálogo completo o seguir la obra de un autor. Es como, siempre es más fácil, más conveniente, ¿no? de contar la historia de una nueva voz, ¿no? Eso es más fácil, pero no es muy noble, ¿no? Y siempre en el catálogo publicamos, como cada medio año, publicamos nuestros títulos y ya hay prioridades, ¿no? Ponemos un lead title, un primer title que todos los chicos de venta van a hablar primero de este libro, luego viene otro libro, luego otro. Entonces hay ya una prioridad de mercado. Pero luego salen libros que nos escapaban antes, que no pensábamos que hubieran sido tan comerciales. Y eso pasa, por ejemplo, con la colección de cuentos de Phil Klein,
es un veterano de la guerra de Irak, se llama Redeployment, y cuentos siempre son bastante difíciles de publicar y de publicarlo con éxito. Y con este nos salió perfectamente por varias razones. Primero, como es un buen libro, son cuentos como fantásticos, son cuentos muy súper fuertes. Y luego venía todo esta historia afuera, todo el tema de ISIS, ¿no? Estaba en la media, en la prensa, ISIS, que pasa ahí, y con esta onda mediática, este libro vendió también. Y luego la tercera parte ganó el National Book Award. Y con esta mezcla de factores, sí, lo publicamos bastante bien. Y eso fue una sorpresa bastante grande. En el caso particular de ustedes como traductores, me imagino que habrá asignaturas pendientes, libros que ustedes hasta el día de hoy piensan, este libro tiene que ser traducido y nunca lo fue. ¿Qué se te ocurre a vos, Amanda? Bueno, si yo pudiera añadir una cosita sobre el tema de antes. Sí, cómo no. Sí, es que, no sé, yo creo que es un poco arcaico ya esta idea de la voz nueva siendo joven. Claro, soy vieja y quizá por eso no me interesa siempre los jóvenes por ser jóvenes, pero también la sociedad es por cambiar. Y quién hubiera pensado que una escritora como Elena Ferrante iba a tener tanto éxito a pesar de no ser joven ni ser visible. Es que el prototipo que explicó Nick es muy común, pero no es el solo que tenemos, o no es el único. Y además para las mujeres muchas veces el trayectoria de nuestra vida es un poco distinta, ¿no? Si queremos tener hijos, una familia, es posible que empezamos un poco más tarde. Y bueno, Mary Wesley, una de nuestras bestsellers de la segunda mitad del siglo pasado, salió su primer libro, ¿cuántos años tenía? 80 años o una cosa así. Puede pasar, puede suceder así. Entonces, no sé, una nueva voz sí que es importante, pero con la demográfica que tenemos ahora, vivimos muchos años más, tenemos quizá otra forma de vivir la vida. Se puede empezar más tarde, se puede seguir invisible. No pienso que eso tiene que ser un obstáculo imposible a subir. En términos de traducir lo que no se ha todavía traducido, no sé por qué tengo siempre la cabeza tan llena de lo que estoy haciendo ahora en este momento, casi no pienso más allá. No sé, me gustaría volver hacia atrás, yo pienso. Siempre he traducido muchas cosas contemporáneas, por haber entrado del lado del feminismo y de derechos humanos, todo estuvo en el presente. Y bueno, me gustaría volver para atrás y traducir algo más histórico. También escribo libros sobre la fotografía. Y he hecho un par de biografías de fotógrafos latinoamericanos y otros libros más. Acabo de escribir una historia de la fotografía en México. Me gusta leer también la no ficción y lo que queda en la historia, pero habrá que saldrá un nuevo tema para mí. Bueno, tengo una pregunta para ustedes dos y para terminar la parte mía, otra pregunta para Nick. Vamos entonces a los bifes. Vamos a los bifes es una expresión que significa vamos a ser muy concretos. ¿Cómo son los contratos de traducción en Alemania y cuánto se le paga a los traductores? Depende un poco del traductor. Si es el primer trabajo con nosotros, sería como 20 euros cada página. Una página son 1800 signos. Y después de esto ganará 1% a partir del
10.000 ejemplares. O sea, lo que se suele hacer es pagar un fijo en relación al libro y luego un porcentaje cuando se pasa una determinada cantidad de... Sí, ¿Y ese porcentaje es un porcentaje aparte o sale de los derechos de autor del autor? No, es aparte. Esa parte, correcto. ¿Cómo funciona eso en Gran Bretaña, grosso modo? Sí. Bueno, el sistema es parecido, pero diferente, obviamente. Es otro país. A través de la Translators Association, la Asociación de Traductores, que forma parte del Sindicato de Escritores Británicos, The Society of Authors, tenemos un contrato modelo. Y esto es lo que todos los traductores dentro del sindicato piden. Y significa ganar un mínimo 90 libras por 1.000 palabras. 2 páginas y media. Esto sí, esto sí, pero en euros o en pesos, no importa. Bueno. Y también protecta los derechos, los royalties, ¿no? Si el libro vende más de lo previsto, también los royalties sobre si lo hacen en serie, un periódico, tal cual cosa, más derechos que sean vendidos a otros medios, ¿no? de radio, de televisión y todo lo demás. Entonces, uno puede ganar mejor que un escritor que no sea un escritor de bestsellers, pero peor que muchos otros oficios. Así es. Bueno, y para terminar mi parte, ahora van a trabajar ustedes, la pregunta para Nick. Hace unos años yo le hice una entrevista a él y él me hizo un comentario de algo que me llamó la atención porque reflejaba una situación muy similar a la que vivimos los traductores latinoamericanos respecto de España. Vale decir, Nick me contó que cuando muchas de sus traducciones, cuando llegan a los Estados Unidos, son corregidas al inglés estadounidense. A nosotros nos pasa lo mismo cuando traducimos para España, que dejamos de ir a comprar pan y empezamos a ir a por pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál fue tu reacción cuando te enteraste de esa situación? Bueno, ustedes aquí en Argentina saben lo que es el imperialismo cultural, ¿no? Y eso es lo que pasa. Estados Unidos es un mercado más grande, las editoriales tienen más dinero, entonces pasan dos cosas. Primero, las casas editoriales en Inglaterra esperan para ver si un libro traducido en Estados Unidos tiene éxito o no. Después lo compran de ahí y no cambian nada. O sea que todo, García Márquez, Vargas Llosa, tenemos la versión americana de sus libros, no la versión inglesa. Y había otra cosa. La cuestión de cuál fue tu reacción cuando te pasó a vos. Sí, sí, al revés. Si yo hago una traducción, me piden algo, en inglés se dice mid-Atlantic, algo neutro, algo que no es muy británico, pero no americano. Pero, por ejemplo, tuve la experiencia hace 3 años que traté de hacer eso para una editorial en España, pero después, sin decirme nada a mí, pusieron una editora americana a revisar mi traducción y ella hizo 1200 comentarios sobre mi traducción que ella quería cambiar en una novela de 180 páginas. Bueno, eso pasa mucho. Y también quizás es una primera pregunta a ustedes. Otro ejemplo concreto, traduje el libro de Alan Pauls, El pasado, para una editorial inglesa que tuvo bastante éxito, ¿no? Que se vendió bien y es un muy buen libro. Ahora él ha hecho una trilogía, Historia del pelo, del dinero y no me acuerdo el tercero. ¿De qué? ¿De qué? De llanto. De llanto. La editorial inglesa no quiso traducir Historia del dinero.
compró el libro una editorial pequeña en Estados Unidos. Pero ellos no me querían a mí porque decían, Alan Pauls es un americano, necesita una traducción americana. Y yo tengo la sensación que hay esa idea creciente que lo que se escribe en América Latina se debe traducir al americano y no al inglés. Y nosotros somos para traducir los españoles peninsulares, pero los americanos para todo el resto, ¿no? A mí me parece falso, pero no sé si ustedes quizás piensan que el slang, por ejemplo, se traduce mejor a Chicago que a Londres, no sé. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que primero hay la literatura debería seguir criterios distintos de los criterios comerciales. Entonces yo estaría absolutamente en contra de que se vendan los derechos para toda una lengua. Los derechos se deberían fraccionar por países y que cada cual lea con la mayor comodidad posible. Si eso no es rentable, no es un problema ni del escritor ni del traductor, es un problema en todo caso del comerciante, pero eso no tiene nada que ver con el arte, ni tiene que ver con la literatura, ni tiene que ver con el espíritu. Entonces, yo lo lamento mucho, pero hay libros, derechos, doy un ejemplo muy simple, en mi caso particular, yo me especialicé mucho en traducir autores irlandeses. Flann O'Brien, los derechos se compraron en bloque en España. Yo no puedo traducir ningún libro de Flann O'Brien y leerlo a Flann O'Brien traducido en español. Bueno, yo lo lamento mucho, pero parece un paisano de Pontevedra más que un irlandés. Entonces quizás un lector español se sienta cómodo, pero un lector latinoamericano no. Entonces, nuevamente, cuando el criterio comercial va demasiado más allá de lo que tiene que ir y se empieza a meter ya con cuestiones ideológicas de la propia lengua, estamos en problemas. Sería mucho más ecuménico que en todo caso se compartieran los derechos y que cada cual lo pudiera hacer. Una anécdota más, yo traduje 4 libros de Georges Perec y tuve que esperar a que los editores españoles perdieran los derechos porque ellos los compraban para toda la lengua. No importa si después los vendían o no los vendían, pero para traducir un libro de Perec, de pronto esperar 20 años es mucho tiempo. Bueno, este es el momento entonces en el cual ustedes empiezan a hacer sus preguntas o comentarios y esto se transforma en una conversación colectiva. Cada cual va a recibir el micrófono en el momento de hablar. Tienen exactamente 5 segundos para levantar la mano el que quiere empezar, si no yo elijo voluntarios. Acá hay una valiente. Hola, buenas noches. Me llamo Laura García, yo soy traductora por una parte y por el otro estoy investigando la obra de Fogwill. Entonces quería preguntarles a Amanda y a Nick, por una parte, si esa traducción la hicieron con alguna participación de Fogwill, si él revisó o intervino de alguna manera. Y por otra parte, me preguntaba cómo fue traducir una novela en la que se reflexiona tanto sobre la lengua, ¿no? Como la propia lengua, ¿no? No sé si quieres contestar, ¿no? También. Ok, bueno, luego quizá. No comentó. Le conocimos después de haber publicado el libro y nos explicó cuán inglés él era, porque su apellido aparentemente venía de Devon, que no es nada cierto, es una provincia en el sur de Inglaterra y no tiene nada que ver con los Fogwill. Pero igual, no importaba, no se metía. Y bueno, fue un buen juego, pero tuvimos bastante problema desde el principio porque el título no se puede traducir, ¿no? Los pichiciegos, esto no tenemos equivalente ninguno, ni tampoco sabíamos muy bien lo que era un pichiciego. Entonces lo tradujimos como armadillo, que es otra especie de animal que se encuentra en América Latina, porque por lo menos el nombre está conocido, pero lastimadamente la casa editorial
puso como título, en vez de Los Pichiciegos, Malvinas Requiem, que es horrible, en cualquier idioma es horrible. Y además ni Malvinas ni Requiem son palabras inglesas, ¿no? Son de uso inglés, pero no, y la mayor parte de los ingleses ni siquiera saben dónde están las Malvinas, ¿no? No reconocen Falkland Islands en las Malvinas. No sé, ¿tú quieres añadir algo? No, eso es cierto, que estuvimos hablando de la relación entre traductor y editor, y autor y lector. Los editores aquí presentes y en Inglaterra son héroes, porque se lanzan así al vacío muchas veces. Y este editor, que es amigo nuestro, quiso publicar un libro de Argentina sobre las Malvinas, los Falklands, para crear un poco de polémica dentro de Inglaterra, para mostrar la versión argentina un poco. Pero al mismo tiempo, no sé si él lo leyó, el libro, y ese título, el título en español, Los Pichiciegos, que son los animales debajo de la tierra en las islas. Pero ¿por qué se le ocurrió Malvinas Requiem? Requiem para las Malvinas, que no tiene ningún sentido, pero no nos consultó. No sé si él lo eligió o la persona en su marketing, el department of marketing, pero desde el principio se arruinó, porque todo el mensaje del libro es que terrible es que es la guerra, que todos estamos ciegos en la guerra, estamos debajo tierra, estamos tratando de buscar una salida. Y otra vez me sentía muy impotente porque no nos consultó, no nos habló, no dijo nada, pero lo publicó con un fracaso total, por supuesto. Pero es interesante, un fracaso en ese momento, pero es uno de esos libros que ha sobrevivido y que tiene su vida propia y se estudia como traducción y se estudia como libro todavía. Y la queja, tenemos una amiga que lo enseña en la Universidad de Londres, y la queja que ella hace o sus alumnos hacen es por qué tradujeron Argies, que eso le pareció muy despectivo, pero para mí no, que no. Que, Brits, Argies. Sí, sí. Y en cuanto a Folkwell, sí, no nos quiso hablar durante varios años después de eso, pero era un personaje muy, muy extraño de todos modos. Y al final nos recibió, nos habló, pero ya, siempre estaba en otro mundo. Nada de lo que él decía era verdad, o sea que no sabíamos lo que pensaba él realmente de la traducción o del libro. Pero yo creo que es un gran autor y no contesté a tu pregunta antes, que me gustaría traducir más de él, por supuesto. Para los récords, sé de traductores a otras lenguas que cuentan que Folkwell les dejaba mensajes insultantes en el teléfono, en el contestador telefónico, o que los amenazaba o cosas por el estilo. Ellos parece que tuvieron suerte. ¿Quién sigue? No sean tímidos, aprovechen. Pero los que están en el grupo con nosotros, ¿no tienen preguntas, comentarios, sus experiencias? Él mira. ¿Por qué yo? No, bueno. ¿Cómo se elige en Grecia lo que se traduce? En América Latina. ¿Cómo se elige en Grecia? ¿Cómo se elige? En general, en Grecia. Sí. Eso no, bueno, eso no lo sé, no lo puedo saber, pero supongo que hoy día con la situación del país sí tiene que ver con el éxito del autor en su propio país, seguro. Eso seguro, hoy, porque bueno, el país está atravesando una fase bastante difícil. Pero hay excepciones en esto.
hay casos y es en gran parte en nuestra editorial también, que se mantiene un estilo personal del editor, un estilo personal de la casa editorial, que elige cosas, que elegimos cosas que nos gusten antes que todo, y después viene el resto, lo más, digamos, económico, a lo que ahora estamos obligados de tener en cuenta, después de haber visto tantas editoriales en Grecia cerrando una después de otra y otras cayendo, y cadenas de librerías también cerrando una después de otra. También hay gente a confirmarlo, la situación. Entonces, cada vez más se hace el criterio se hace más económico y menos de estilo personal y de calidad de escritura y de valor literario, aunque se trate de un autor que no venda tanto. Pero eso tiene que ver con el país también. Lo que quería preguntarle a usted, porque me hizo la trampa, es porque dijo que usted no recomienda mucho, no recomienda libros a los editores, que a mí me parece... no es verdad. Bueno, a mí me parece raro por ser un traductor tan importante en su país y en general. Me parece raro lo de no tener sus propias cosas que le emocionen, o es por falta de tiempo de tener lecturas fuera del trabajo, no sé, porque me dijo que trabaja inmensamente y sin parar. Sí, todos los días, sí. No, es un poco eso. También es un poco, quizás subestimo la posición del traductor. Siento que los editores que conozco, no sé cómo eligen los libros. Realmente no sé cómo se hace, pero muy pocas veces consultan con nosotros. Quizás ha cambiado, pero ese editor que Fogwell, nosotros solamente sabíamos que había comprado Fogwell cuando dijo, bueno, ¿por qué no traducen esto? Y fue él que, por ejemplo, ha propuesto Los Siete Locos, pero después no quiso el segundo volumen de eso. El editor que más publica traducciones, no sé qué criterio tiene él. Supongo que es un poco si tuvo éxito en el país de origen, pero él ¿cómo hace Christopher? No, es muy personal. Es a un nivel muy personal. Es muy personal eso, sí, como comenté antes, como es una decisión subjetiva, ¿no? Es una búsqueda de intensidad. Y luego vienen estas cosas de éxito en el mercado o buena prensa o como un pitch bueno que lo puedes contar en 2 líneas. Es una mezcla. Y siempre como regarding hablar con los traductores en el mercado inglés es un proceso bastante rápido comprar, ¿no? Te ofrecen algo, tú lo lees como en 2 días y tienes que hacer una oferta. Entonces es que lo complica bastante. Entiendo que... ¿Hay preguntas? Sí. Sí. Quería saber si hay algún país de habla hispana que se haya puesto de moda allá y qué autores. Hablar castellano que esté de moda. ¿Qué opinas? Sí, un país que se ha puesto de moda. Un país que esté de moda. Yo creo que la literatura de algún país americano. Yo creo que el año pasado fue el año de Reino Unido y México. Y alguna gente del grupo también habló de cuando Brasil fue el invitado de honor a Frankfurt. Siempre eso da un empuje a las traducciones. Y supongo que
el país de moda en Inglaterra ahora es México. Sí, ¿no? Que se está publicando bastante traducciones de ahí. Es importante ese intercambio y las ferias y crear una especie de lo que en inglés se llama a buzz, crear una atmósfera, ¿no? Crear la intensidad, como dice Simón, que hay un país interesante que podemos traducir algunas cosas. Desafortunadamente no es Argentina en este momento. Pero México, Colombia interesa bastante. Y no va tanto con los premios Nobel, me parece que Vargas Llosa no vende tanto en Inglaterra, por ejemplo. Pero también para mí es un misterio, yo siempre no entiendo por qué la gente no compra más libros de España, de españoles. Hay 1 millón de ingleses que viven en España por el sol que falta aquí, como en Inglaterra. 1 millón de ingleses que viven en España. Hay como 12 millones que van de vacación a España todos los años. Sin embargo, no interesa casi para nada la literatura de España. Es un misterio, no sé. Sí, con relación a México, yo diría también que la situación de los 43 estudiantes masacrados en México también ha hecho una pequeña diferencia, ¿no? Los últimos 2 ferias del libro a Guadalajara han sido casi todo a propósito de esto, ¿no? El primer año, justo 2 meses después del masacre, hubo toda una mezcla de teatro espontáneo, de jóvenes en la feria, pero también casi todos los autores empezaron, antes de leer o de hablar de su obra, leyendo los nombres de los 43 desaparecidos, ¿no? Y el año pasado, el año siguiente, todavía desaparecidos todos esos jóvenes, empezó a salir los libros, a propósito, 3 libros nuevos ya. Y en Inglaterra va a salir este verano, bueno, para nosotros es la primavera, dentro de unos meses, otro libro de ensayos de periodistas y escritoras mexicanos sobre este tema. Y como traduzco a Elena Poniatowska, y ella milita mucho en derechos humanos, ella está todavía acabando su introducción al libro. Entonces, México, la literatura ahora para nosotros es muy amplia, porque también tiene este tema un poco político y del momento, ¿no? Actual. Pero también yo creo que Cuba va a ser el próximo país, también por motivos políticos, ¿no? Con el cambio radical que hay en las relaciones con Estados Unidos, hay muchos escritores que han sido reprimidos y muchos otros que quieren empezar ahora. Y va a ser muy interesante también la relación entre los cubanos de Miami y las relaciones hasta literarias y los escritores cubanos. Yo creo que hay que mirar un poco el enfoque allá. No sé, ¿estás comprando cubanos? No, estoy buscando cubanos. No, diría exactamente lo mismo, que Cuba es una región donde va a surgir algo, va a surgir literatura. Yo tengo una pregunta no solamente para la mesa, sino también para los editores y traductores presentes que están en la semana de la Fundación TIPA. Generalmente la pregunta viene a cuento por lo que acaba de decir Amanda. Generalmente cuando se habla de traducciones, lo que se piensa casi exclusivamente es en novelas. Y si no es novelas, se piensa en términos quizás, evidentemente los cuentos se volvieron, por una superstición del mundo editorial, se volvieron absolutamente tóxicos, entonces no se traducen, y luego la poesía no vende y el teatro se traduce en condiciones muy particulares. Pero todo lo que sea no ficción y sobre todo todo lo que sea generación de pensamiento desde América Latina,
no se traduce en Europa. Es como si nosotros tenemos que hacer el chimpancé y leer la teoría que se produce en Europa, pero que la teoría que nosotros producimos no funciona. Hago la salvedad que no estoy hablando de Argentina ni estoy hablando de América Latina, sino estoy hablando del eje sur-sur, porque hablando con sudafricanos y hablando con australianos pasa exactamente lo mismo. Se quejan de las mismas cosas que nos quejamos nosotros. La no ficción y la teoría y las ciencias sociales generada en el hemisferio sur no se traduce en el hemisferio norte, que utiliza el hemisferio sur como campo de experimentación de sus propias ideas sin recibir las nuestras. ¿Qué pueden decir los editores a propósito de eso? Sí, de Francia, país de la teoría. Y perdón por mi español porque no es perfecto, pero voy a intentar hablar. Yo trabajo para una editorial francesa que hace mucho non-fiction. Y por ejemplo, me habría gustado traducir a Leila Guerrero, pero ya se fue traducida por Bourgois. Y voy a traducir, por ejemplo, María Sonia Christophe, que me parece la non-fiction muy interesante. Y pienso que hay un movimiento ahora en Francia que las editoriales buscan voces de non-fiction porque es un terreno, podemos decir, donde hay muchas cosas que traducir que no se fueron traducido. Y también quería decir algo a propósito de los clásicos. No estoy de acuerdo con vosotros porque me parece que hay una moda ahora de traducir a los clásicos. Y, por ejemplo, en Nueva York hay el New York Review of Books, que publica como todos los clásicos, y me parece que en Francia todas las editoriales pequeñas están como buscando traducir a estas voces que se apagaron o que ya no se pueden, o que únicamente se puede leer en traducciones que son horribles, porque traducciones de los años 60, que los traductores mucho reescribieron los textos y que no tienen nada que ver con el original. Y para dar un ejemplo muy como personal, publicamos en enero una nueva traducción que compramos a una editorial de Quebec, Boreal. Hicimos unas colecciones de quebequismo, pero con la ¿cómo se dice? Con la autorización de los traductores, ¿no? Y la cosa es que es una novela de 60 páginas, Solomon Gursky, de Mordecai Richler, un autor que se tradujo en los años 80 en Francia, pero de manera malísima, entonces no tuvo ningún éxito. Y lo publicamos con muy esfuerzo porque hicimos como las pruebas mucho antes de la publicación, una traducción excelente, y vendimos ahora más de 2000 copias para una novela de un autor muerto, clásico, podemos decir clásico contemporáneo. Y me parece que ahora hay realmente en Francia una moda de cómo encontrar estas novelas clásicos contemporáneos. ¿Quieren decir algo? Pues estoy de acuerdo y también yo puedo decir que yo soy de Dinamarca, editora danesa y también traductora. Yo estoy también publicando a grandes autores del pasado. Publicamos Rayuela este año por la primera vez nunca en danés. Y yo creo que eso explica un poco, sobre todo de Dinamarca, que somos un país del tercer mundo en la literatura, porque faltamos muchísimos autores de Latinoamérica, y yo creo que cuando vemos a Latinoamérica no vemos, no sé cuántos países hay en total, pero vemos un país que se llama Latinoamérica. Y eso es un problema grande, pero por el otro lado fue la razón por la que yo empecé a publicar, porque lo faltamos en Dinamarca. Sí. El joven del fondo. Gracias. Y pues no te preocupes porque para nosotros todos los países del norte son nórdicos. Una pregunta a los traductores de inglés. En este país llamado América Latina, como dijo la
compañera, se traduce mucho del inglés actualmente, y me refiero a la poesía, que creo que es un género que Jorge no nombró cuando dijo que en Europa se lo considera poco. Creo que la poesía, junto con la filosofía, el ensayo y todo lo que se produce en América Latina, es poco considerado en Europa. En Europa en general, y creo que en Inglaterra en particular. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? Bueno, empecé con la poesía, como explicaba, ¿no? Con una antología de poesía femenina de Centroamérica. Y bueno, el problema, claro, es que la poesía en cualquier idioma, incluso el inglés, se vende poquísimo. Y los traductores no son pagados ni un solo centavo por lo que hacen. Entonces ahora si traduzco la poesía, más bien lo hago o por Words Without Borders, varios lugares en el internet, porque es más fácil, o por una revista que se llama Modern Poetry in Translation, en la cual estoy miembro del comité redactivo, sí, no sé cómo explicarlo muy bien, y trabajo muy estrechamente con ellos. Y es un poco igual que con los cuentos. No es cierto que nunca traducimos cuentos ni publicamos cuentos. Publicamos poquísimos cuentos en inglés, pero hay una serie ahora con Oxford University Press y tienen bastante éxito vender antologías de cuentos, no como literatura, sino como libros de viaje, ¿no? Traveling books. Y bueno, estoy metido en un libro de cuentos que se llama Lisbon Tales, Cuentos de Lisboa. Y yo creo que es la quinta antología en la serie después de Madrid, París y varios más, Roma, no sé qué. Empezaron con países europeos. Pero lo que pagan es pésimo porque todas las casas editoriales de las grandes universidades que no tienen ni un solo centavo, obviamente, Oxford, Cambridge, y bueno, siempre emplean a académicos, catedráticos, ¿no? Para hacer el trabajo gratis. Entonces, bueno, es como un círculo muy estrecho, ¿no? Cerrado, en el cual el dinero no circula y es todo por amor, por la poesía, por el cuento, por lo que sea, ¿no? Aparte que para las casas editoriales yo creo que ellos aprovechan bastante bien. Sí, yo creo que es cierto que se traduce muy poco de filosofía o de ideas de América Latina y sí. Es que Inglaterra, una isla muy cerrada, ni siquiera se publican filósofos europeos en Inglaterra, porque tenemos nuestra tradición y nuestras propias ideas, pero es una lacuna muy grande, me parece. Estoy traduciendo ahora a un filósofo mexicano, Roger Bartra, y estamos teniendo dificultades para encontrar editorial en Inglaterra para publicar sus libros. En cuanto a la poesía, no sé si es igual aquí, pero uno en Inglaterra tiene la impresión que todo el mundo escribe poesía, pero nadie lee poesía. El mes pasado hubo un concurso del Consejo Nacional de Poesía, algo así, con 12.000 poemas. Recibieron 12.000 poemas, pero si uno publica un libro de poesía, ¿no? ¿Qué? 500 ejemplares. Y eso es un fenómeno, no sé si aquí también, uno a veces tiene la impresión que hay más escritores que lectores, que todo el mundo está en creative writing o hace una maestría en escritura y escriben, pero el número de lectores queda igual. O sea que no es un problema solamente de no ver América Latina, sino de cómo ampliar
la cantidad de lectores en sí, ¿no? Que realmente quieran leer libros. Esa es la dificultad. No sé si en Argentina parece que sí, que todo el mundo lee lo que nos dicen esta semana, vamos a ver. Pero en Inglaterra es difícil ampliar, y yo en eso creo que las universidades tienen una gran falta. Estaba diciendo hoy, no me acuerdo a quién, que se puede tener una licencia de castellano sin abrir un libro. En nuestra universidad de East Anglia, cada año tienen, no sé cuántos estudiantes de español, de castellano, 100, que entran, pero no, ni siquiera leen Don Quijote. Yo tuve que reemplazar a alguien en el cuarto año, el año final de la licencia, en clase de traducción, y empecé con la primera página de Don Quijote, y ellos me decían, ¿qué es esto, Don Quijote? ¿Qué es esto? En el cuarto año de la carrera universitaria, y muchas universidades no tienen que abrir un libro de español. ¿Y cómo se puede crear un público para libros o para clásicos o para la poesía, la filosofía, si en la universidad tienen una visión tan restringida de lo que es el español, lo que es una licencia en español? Y me estaba contando que es un poco igual en Italia, ¿no? Que el nivel de la universidad es muy bajo y no se requiere ser casi alfabeto, ¿no? para tener su licencia. Bueno, dos cuestiones a partir de lo que decís vos. No es que la poesía funcione tanto en Argentina, pero sí se puede decir que la narrativa funciona muy mal, porque más allá de lo que digan los editores, una primera novela o una segunda novela o una tercera novela venden entre 500 y 700 ejemplares el primer año y no más, mientras que un libro de poesía vende aproximadamente 500 ejemplares en un año y no más. O sea, la narrativa y la poesía en Argentina no están tan alejadas, quizás porque a la narrativa le va peor que en otras partes. Y la segunda cuestión es una pregunta bien concreta a Victoria. Victoria, ¿cuántas reuniones de editores y traductores hay con poetas este año? Lo digo para que no se grabe. Con poetas, ninguna. Perdón, ¿y el año pasado? Sos tramposo tampoco. ¿Y el anteaño pasado? No, tampoco. Pero, tarea para el hogar. Bueno, pero igualmente sí vemos editoriales que publican poesía, como Blati Ríos, por ejemplo, Entropía, que tiene unas ediciones de poesía que son increíbles. Y sí les decimos a los editores que cuando presentan el catálogo no dejen de lado eso, que lo muestren, que lo incluyan y que no hagan solo el recorte en relación a la narrativa. Te salvaste. ¿Alguien más? Hacemos una pregunta más y pueden ir a comer, los que lo merezcan. Bueno, sí, más que una pregunta, yo tengo para ustedes una curiosidad que un poco huele a trampa, como la pregunta de usted. O sea, ¿se les ocurrió alguna vez de rechazar una traducción o por lo menos pensar de hacerlo? Y esta curiosidad nace fundamentalmente de dos hechos. O sea, una anécdota que me contaron de un traductor que decidió rechazar una traducción porque el autor en cuestión, voy a decir el pecado, pero no el pecador, mejor que no, porque le daba tristeza. Y sobre todo pensando en el hecho de que dentro de su generación seguramente los traductores eran mucho menos que hoy. Sí, sí, rechazo muchas traducciones, porque también tiene que ser una cosa personal, como dice Simón, tiene que haber algo en el libro que te guste y puedes pasar meses con esa persona, ¿no?
no voy a decir el nombre, pero tengo un problema con un autor argentino a quien traduje 2 libros. Después el tercero me pareció que se estaba repitiendo mucho, que no quería pasar. Google. Cambié el nombre, cambié el sexo, así que no. Pero sí, tiene que ser una cosa personal, porque uno va a pasar bastante tiempo con esa persona, pero la relación con el autor también puede ser muy difícil. Estuve traduciendo una novela del francés ahora y mandé el primer capítulo a la autora, que le encantó. Entonces hice el resto pensando, todo bien. Cuando ella su lengua materna ni siquiera es francés, es el otro, lengua europea. Cuando presenté el libro entero, ella puso el grito en el cielo, que yo había masacrado su libro, que no se podía publicar, no aceptaba nada, quería otra traducción, y estamos en eso. No, creo que ya las cosas van mejor, pero es muy difícil la relación puede ser difícil la relación entre traductor y autor. Tiene que haber una simpatía, y si rechazo una traducción es que piensa que podría haber ese tipo de problema. Y el autor va a pensar que yo no entendí lo que estaba tratando de hacer, o si simplemente no me gustó, o me pareció que no estaba a la altura de sus libros anteriores. Sí, digo que no. Bueno, yo pudiera añadir más anécdotas, pero quizá mejor alrededor de la mesa, a la cena. Pero el mismo problema puede surgir tanto con la casa editorial, o con el agente que con el escritor. Y a veces esto es lo peor, porque yo diría que, por ejemplo, con Ricardo Piglia, yo no tuve ningún problema, y me invitó a Princeton a hacer un par de charlas sola y luego con él, y luego salió el libro, todo bien, críticas bien y tal, pero con el agente hubo problema, y la casa editorial que lo publicó, Granted, dijo, no va a trabajar más con este agente. Entonces, a veces hay traductores que dicen que el único autor a traducir es un autor muerto, pero a veces yo diría el único agente es un agente muerto, porque mejor sin agente, ¿no? Entre el autor y el traductor, más fácil. Gracias. Hay una cosa, perdón. Yo te agrego una cosa también, que a propósito de los autores muertos, a mí me tocó traducir durante 3 años en una edición anotada Madame Bovary. Gané 40 euros por mes durante 3 años. Terminado eso, la misma casa editorial me ofreció traducir Moby Dick y mi mujer me ofreció el divorcio. Y además, si no les aburro, claro, quisiera agregar algo a propósito de Rodolfo Fogwill, ya que tal vez mejor que no. Ya que Los Pizzicegos es la única novela que ha sido traducida al italiano, el título que fue elegido era Scene da una battaglia sotterranea, que es un poco un título a la Luis Sepúlveda, y de hecho la traductora es la misma, Lidia Carmignani. Tal vez lo eligió ella. En español es el subtítulo de la novela. Claro, claro. Pero tal vez es más elocuente que un Malvina Requiem, que suena a terrible, horrible. Bueno, vamos a terminar. Les hago un anuncio para los que van a estar acá el mes que viene. El 24 de mayo tenemos una mesa donde va a estar Lori Sanastan, que es una traductora canadiense,
y una de las cosas más interesantes que ocurre es que el idioma materno de Lori es el inglés, y sin embargo ella traduce autores de lengua inglesa al francés, y luego, aparte de que ella también es autora, es narradora, y profesora en la Universidad de Montreal, otro dato que es interesante es que se está especializando cada vez más en literatura argentina, así que están todos invitados a las 7 de la tarde el martes 24 de mayo. Muchísimas gracias, muchas gracias a Victoria, y bueno, acaba de pasar entonces la primera reunión del club en el 8º año en el Instituto Goethe. Muchas gracias.